Así es, gracias, licenciado. Estamos a la orden, entonces vamos a iniciar, puesto que hemos tenido comunicación con algunos estudiantes durante los últimos fines de semana, las últimas semanas. Hemos realizado algunas tareas, algunos trabajos, pero el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que va relacionado a lo que son los aspectos legales del ejercicio profesional de enfermería. Yo imparto el curso ética. Entonces, vamos a tratar este tema. Es un tema muy bonito, muy interesante. Hay mucho que leer, mucho que aprender. Yo creo que con una clase, pues no vamos a llenar todas las expectativas, pero vamos a tratar la forma de aclarar todas las dudas que queden en ustedes. Bien, entonces vamos a empezar, jóvenes. Y solo necesito ver si tienen ya en su pantalla la presentación que yo voy a trabajar el día de hoy. Si fueran tan amables de levantar la mano a alguien y me pueda indicar si ya puede ver la presentación, por Sí, ya favor. se puede ver, licenciada. Ya, ya. Muchas gracias. Gracias, licenciada, muy amable. Bueno, entonces vamos a empezar y vamos a recordar algo muy importante que Florence Nightingale eh, siempre nos hace mención a raíz de su historia y algo que nosotros estamos viviendo también ahorita en esta situación difícil de salud que está viviendo nuestro país a nivel mundial. Y algo bien importante es la vida, es el más precioso regalo que Dios ha puesto en las manos de la enfermera o el enfermero. Pues no solo en las manos de la enfermera está la salud del paciente, sino está en las manos de nosotros mismos. Todos somos responsables de nuestra salud. Pero hoy le decidí poner este pequeño párrafo para poder hacernos reflexionar un poquito en relación a lo importante que es nuestra vida, sin importar prácticamente todo lo material. Teniendo nosotros salud, definitivamente vamos a estar bien. Y pues hoy nosotros somos los responsables de tener nuestra salud, está en nuestras manos. Entonces, por eso decidí poner ese lema. Bueno, entonces vamos a trabajar la siguiente diapositiva, que entonces ya habla propiamente de lo que son los aspectos legales en la práctica de enfermería. La responsabilidad del profesional de enfermería es un tema muy importante que cada vez adquiere mucho más auge, porque es tan importante como para el paciente como también para nosotros los profesionales que ejercemos la salud. Anteriormente, la salud era solo un tema que no tenía mayor valor. Sin embargo, pues ahora es fácil de entender que por un lado la salud, pues como les mencioné anteriormente, es uno de los bienes más preciados que nosotros tenemos durante nuestra vida. Y por otro lado también, la sociedad a través del tiempo ha ido adquiriendo una mayor conciencia sobre sus derechos en materia de prestación de los servicios de salud. Y entonces ellos tienen conocimiento ya de ciertas herramientas, de ciertas instancias jurídicas que les ayudan a hacer valer pues, sus derechos. Cuando nosotros ejercemos la profesión de enfermería, debemos de ser conscientes y estar conscientes de que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos como seres humanos y con nuestros pacientes. Llegamos a ser en tal momento una relación de enfermera-paciente, familia, comunidad, que es tan importante que nosotros no permitamos que esa relación se vaya a perder porque alguna de las dos partes no pueda mantener un equilibrio y también vaya a surgir lo que en algunos momentos nosotros la conocemos como mala práctica en el sector salud. Entonces, existen varias formas de cómo nosotros podemos hacer valer nuestra salud como seres humanos. Según Nightingale, la enfermera tiene la responsabilidad de cuidar la salud de las personas y de poner a las personas en la mejor forma posible para que la naturaleza pueda actuar sobre ella. Es por eso que nosotros como enfermeros, nuestros valores éticos y morales van a constituir entonces un elemento de protección para los derechos del individuo. ¿Por qué son importantes entonces las leyes en enfermería? Son importantes porque van a prevenir las violaciones de los derechos de los pacientes y también de los trabajadores. Pero también es un beneficio de doble vía, le llamamos, ¿verdad? Porque al momento de conocer nosotros
Es las leyes que protegen al paciente y a las leyes que nos protegen a nosotros como trabajadores, definitivamente nuestra labor va a ser mucho más transparente. Cuando nosotros conocemos los derechos del paciente, vamos a protegerlos y vamos a actuar de una forma tan transparente que cada actuar que nosotros hagamos, cada acción que nosotros hagamos en los servicios de salud, tengamos y nos lleven a proteger la vida del paciente. Entonces, es como observamos en la diapositiva, el paciente es, perdón, las leyes en enfermería son un beneficio de doble vía porque nos beneficia tanto al paciente como al profesional en salud, o en este caso estamos hablando de enfermería. Bueno, la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la Carta Magna, en Guatemala establece que la salud es un derecho fundamental del ser humano, siendo una obligación entonces del Estado organizarlo, garantizarlo a sus habitantes sin discriminación alguna, facilitando el acceso y procurando bienestar físico, mental y social hacia toda la población guatemalteca. Entonces, dentro de las leyes que respaldan la salud en Guatemala está nuestra Carta Magna, como ya les mencioné, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. De ella emanan, por ejemplo, el Código de Salud, de ella emanan también los derechos humanos, de ahí vienen los derechos del niño y otras leyes que han ido también soportando la salud en Guatemala. Pero en relación a enfermería, hay una ley de regulación de enfermería, del ejercicio de enfermería, que fue decretada en el año 2007 y publicada el 20 de febrero, el 1 de febrero del año 2008. Pero esa ley de regulación del ejercicio de enfermería es bajo el mando del Consejo Nacional de Enfermería en Guatemala. En Guatemala, nosotros los enfermeros tenemos la opción en el nivel técnico, cuando ya egresen ustedes, Dios primero, del nivel técnico, van a tener la opción de ustedes agremiarse a la Asociación Guatemalteca de Enfermeros Profesionales. Y cuando ya pasen, primero Dios, a hacer un nivel licenciatura, pues ustedes van a pertenecer al Colegio de Profesionales de Enfermería de Guatemala. Este colegio se encarga, y la asociación, ambos se encargan de poder a través de un tribunal de honor corresponde conocer las denuncias que algún profesional cometiera en donde hubiera una falta de ética con alguno de los miembros o con alguna incompetencia que alguien de los trabajadores pudiera comprometer la salud del paciente. En este caso hay algunos aspectos que ellos mencionan, por ejemplo, la negligencia, la impericia, la mala práctica, la conducta moral incorrecta en el ejercicio profesional. Estos estatutos los maneja también y los verifica, los regula la Asociación Guatemalteca de Enfermeros Profesionales y el Colegio de Profesionales de Enfermería de Guatemala. El Consejo Nacional de Enfermería emitió también el Código de Ética que establece las funciones fundamentales de la enfermería, en donde hay algunas actitudes que la enfermera o el enfermero debe de tener durante su ejercicio profesional, la relación que debe de mantener con sus colegas, la relación que debe de tener también a nivel de gremio y la enfermera, la relación que debe de tener también con la sociedad. También la responsabilidad legal que la enfermera va a tener señala que tiene que tener también un cumplimiento o puede también tener un incumplimiento de sus obligaciones. Pero la responsabilidad se puede ver desde tres ámbitos muy importantes. El primero es la responsabilidad moral, luego la responsabilidad social y la responsabilidad legal. Cuando hablamos de la responsabilidad moral, estamos hablando de aquella obligación del individuo que tiene consigo mismo y el cual tendrá un juez implacable que es su conciencia. Cuando nosotros estamos en los servicios de salud, independientemente de las órdenes médicas que nosotros vayamos a cumplir en los servicios de salud, conscientemente usted sabe para qué fue formado. Usted sabe que tiene una responsabilidad con el paciente.
No solo porque en su teoría dice que usted tiene que satisfacer las 14 necesidades del paciente, que son según Virginia Anderson, usted las va a cumplir, sino de hecho lo va a hacer porque el paciente lo necesita y porque usted está allí para poder apoyarle, para poder mejorar la salud del paciente. Y también cuando hablamos de la responsabilidad social es porque nosotros como enfermeros, al poder nosotros ejercer como tal, tenemos una responsabilidad con nuestra sociedad y con nuestro gremio también para poder nosotros ser enfermeros y enfermeras que practiquen como tal de forma correcta en beneficio de nuestro paciente, en beneficio de nuestra sociedad. O sea, todo lo que nosotros vamos a hacer es en beneficio de nuestro paciente. También tenemos una responsabilidad legal y esa responsabilidad legal nosotros la adquirimos a partir de que nosotros somos ya acreditados como enfermeros o como licenciados en enfermería. Entonces, en ese momento nosotros adquirimos una responsabilidad legal. Es por eso que estamos tocando este tema que es muy importante y que algunas veces, pues nosotros en este caso no alcanzamos dimensionar cuando estamos empezando nuestros estudios como enfermería, no logramos dimensionar qué tan complejo es el compromiso que nosotros estamos adquiriendo. Pero esto no significa que yo los esté asustando, sino al contrario. Esto significa que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad y debemos de ser mucho más cautelosos con nuestras acciones. Pues cuando estemos en los servicios de salud, entonces vamos a nosotros actuar de la forma más transparente, más correcta. Si hay algo que nosotros no sabemos y que no conocemos, pues nosotros para eso vamos a tener un docente que nos va a dar acompañamiento, que nos va a dar seguimiento en los servicios de salud. Está el personal de salud también que nos puede apoyar y nos puede solventar dudas. Entonces, ustedes al iniciar no van a estar solos y poco a poco, pues nosotros vamos a ir aclarando ciertas dudas que vamos a ir observando en los servicios de salud con relación a la parte legal. Entrando propiamente entonces a lo que son los aspectos legales, donde puede verse implícita la responsabilidad profesional de la enfermera o del enfermero, hay tres muy importantes. El primero que es la iatrogenia, el segundo que es la responsabilidad civil y el tercero que habla de la responsabilidad penal. Entonces, el profesional de enfermería puede verse involucrado en actos de iatrogenia. Recuerden que en algunas clases nosotros hablamos de la palabra iatrogenia y que me imagino yo que va agregada ya a todos los glosarios que ustedes han estado trabajando en casa. Iatrogenia se refiere al daño en la salud que le fue provocado entonces a un paciente por la acción de un profesional de la medicina. Y eso significa el daño que un trabajador de salud, independientemente sea médico, sea enfermero, sea técnico de rayos X, sea laboratorista, pues el daño que esta persona, ese trabajador de salud, le puede provocar con sus actos a un paciente, a eso le llamamos iatrogenia. Entonces, la iatrogenia la podemos nosotros provocar o manifestar a través de tres acciones importantes. Una que es la negligencia, otra que es la ignorancia y otra que es la impericia. Y entonces vamos a hablar ahorita de lo que es la negligencia. Recuerden que la negligencia entonces es cuando el enfermero o la enfermera deja de realizar sus deberes médicos, provocando un daño al paciente. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a omitir alguna acción que nos corresponde. Cuando nosotros estamos en los servicios de salud, vamos a dar cumplimiento, gerenciamos el cuidado de la salud. Claro, vamos a gerenciar el cuidado, vamos a brindar cuidado directo, pero dentro de nuestras funciones está el cumplimiento de las órdenes médicas. Bueno, y en el cumplimiento de las órdenes médicas, no podemos omitir alguna de las acciones que allí se nos indican. Por ejemplo, si dentro de las órdenes médicas dice movilizar al paciente cada 2 horas o nebulizar al paciente cada 6 horas, nosotros debemos de cumplir esas órdenes médicas, porque si nosotros no lo cumplimos, vamos entonces a incurrir en negligencia.
Hay algunos otros ejemplos, por ejemplo, la hidratación inadecuada del paciente. Cuando hablamos de hidratación inadecuada nos referimos a que no estamos administrando las soluciones intravenosas de forma correcta. Si la solución intravenosa está ordenada para 8 horas y nosotros permitimos que esa solución intravenosa sea goteada para 6 horas, nosotros ahí estamos siendo negligentes porque no estamos permitiendo que haya una hidratación adecuada y correcta en el paciente. Si abusamos físicamente del paciente también, los errores en la medicación son comunes en los servicios de salud cuando las personas, el trabajador de salud, los estudiantes no han recibido la formación correcta. Pero a veces nosotros como docentes, como universidades, nos generamos en enseñar, en decir, lea, por favor, estudie, y algunos estudiantes pues no lo hacen. Y ya cuando estamos en los servicios de salud, pues resulta que no saben cuáles son las indicaciones de los medicamentos, cuáles son las vías correctas de administración. El medicamento era para administrarlo según la orden médica intramuscular y el estudiante o el personal de salud lo administra vía intravenosa. Entonces, allí nosotros estamos incurriendo en negligencia. Son algunos ejemplos para que ustedes entiendan, ¿verdad? Entonces, el descuido algunas veces puede ser voluntario, otras veces puede ser involuntario, pero algunas veces también se vuelve cotidiano en los servicios. Negligencia es cuando usted no le brinda sus cuidados matutinos a los pacientes, por ejemplo, sabiendo que es parte de las necesidades que nosotros, todos los seres humanos, tenemos, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a bañarnos todos los días, pero cuando nuestros pacientes están en el hospital, algunas veces pues no tenemos la opción de poderlos bañar. Sin embargo, ¿por qué no lo hacemos? Si tenemos el tiempo suficiente, hay agua, hay cómo movilizarlo, no hay algo que nos impida para poderlo realizar y no lo hacemos, ahí estamos nosotros también siendo negligentes. Como les comentaba, ¿verdad? Si en la orden médica dice movilizar al paciente fuera de cama, por ejemplo, ¿verdad? Debemos de movilizarlo según las órdenes médicas. Nosotros debemos de regirnos a través de eso y debemos de hacerlo porque nosotros sabemos que es parte de la recuperación del paciente. Entonces, nosotros estar vestidos de blanco, pues qué bonito nos vemos, que el blanco es un color tan perfecto, tan limpio, que nosotros tenemos que saber representarlo cuando ya estemos en los servicios de salud. Y entonces no se trata solo de llegar y acercarnos al paciente y decirle buenos días. También implica, ¿verdad?, que nosotros vayamos a tener nosotros todo el conocimiento para poder nosotros trabajar con nuestro paciente. Bueno, entonces también la negligencia, hay algunos elementos que nos sirven para poder nosotros determinar cuando estamos hablando de negligencia o no. Por ejemplo, la negligencia, pues la podemos identificar si es negligencia o no a través del deber. ¿Por qué el deber? Porque nosotros tenemos, al momento de estar cumpliendo o ejerciendo como enfermeros y enfermeras en X o Y servicio de salud, ya sea privado, sea público, usted está adquiriendo una obligación con el paciente. Porque usted está adquiriendo esa obligación para poder brindarle el cuidado correcto, el cuidado oportuno a través de las instrucciones médicas que se dan. Ahora bien, usted es jefe de un grupo, usted es coordinador de un grupo, es cabecita de un grupo, ¿verdad? Cuando usted es cabecita de un grupo, usted tiene que velar porque su grupo, porque su personal esté cumpliendo con todos los, con todas las órdenes médicas. Y también podemos ver que vamos a brindarle nosotros al paciente cierta seguridad. Entonces vamos a cumplir con un deber. Ahora, si nosotros cumplimos con ese deber, nosotros ya no estamos realizando, estamos incurriendo en negligencia. Perdonen, ¿hay alguien que activó su micrófono? Si fuera tan amable de desactivarlo.
Ya se desactivó, Gracias. licenciada. Ya, ¿verdad? Gracias. Bueno, los daños y perjuicios también son elementos que nos ayudan para poder determinar negligencia. Dentro de esto incluye el daño físico que nosotros podríamos hacerle a un paciente o, por ejemplo, algún daño que nosotros no provocamos, sin embargo, con nuestras acciones, indirectamente lo vamos a provocar. Con el hecho de que no dejemos, es un ejemplo, ¿verdad? Subir a las barandas de una camilla o de una cuna para un paciente, pues el paciente está expuesto a poderse caer, a poderse fracturar. Y eso también nosotros estamos cayendo o provocando un daño y un perjuicio a nuestra paciente. También otro elemento es la causalidad. ¿Qué significa causalidad? Implica entonces que debe existir una relación directa de la causa y el efecto con el daño. ¿Esto qué significa? Que si la cama no hubiera estado tan alta o si las barandas hubieran estado subidas, el paciente no se hubiera caído. Entonces, cuando hagamos alguna acción, tenemos que pensar en qué puede pasar si yo no lo hago. Porque si yo no estoy cumpliendo con esta parte, no estoy provocando entonces en el paciente un daño. Ahora, hay algo bien importante que me llamó a mí mucho la atención y que es una debilidad que nosotros como enfermería tenemos, y es que nos cuesta escribir un poquito, ¿verdad? Pero nosotros debemos de documentar todas nuestras acciones, porque si nosotros documentamos todas nuestras acciones, vamos a tener mucho más soporte por cualquier situación que llegara a suceder posterior a nuestra entrega y recibo de turno, ¿verdad? Debemos de documentar. ¿Y dónde documentamos? En el expediente clínico hay algunas hojas que nosotros como enfermería vamos a manejar. Dentro de ellas, pues ustedes ya, me imagino que ya saben, ¿verdad? Son la nota de enfermería, por ejemplo, para no ir tan lejos, ¿verdad? Documentamos en la nota de enfermería qué hicimos con nuestros pacientes, qué tratamiento le dimos, cumplimos o no cumplimos con las órdenes médicas, porque esto nos va a apoyar por cualquier situación que pudiera darse posteriormente con la situación de salud del paciente. Entonces debemos de registrar todo lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes para poder nosotros respaldar nuestras acciones. También estábamos hablando de que dentro de la iatrogenia no solo está la negligencia, sino también está la ignorancia. Cuando hablamos de ignorancia, nos referimos a que la enfermera o el enfermero no cuenta con los conocimientos necesarios y esperados de forma profesional en enfermería para poder prestar un servicio que ofrezca la seguridad de los pacientes. Ustedes están siendo formados de acuerdo a un pensum universitario a nivel técnico. Y entonces, cuando ustedes van a llegar a los servicios de salud, no se les pueden delegar funciones que solo le correspondan a un médico. Cada profesional de salud con sus funciones y entonces, pero también la ignorancia no nos exime del cumplimiento de nuestras funciones. Ahora bien, como ustedes van a ser parte de un grupito, van a ser jefes de un servicio, van a ser parte de un equipo de trabajo, deben de tener ustedes la parte esta de la ignorancia no debería de manejarse, ¿verdad? Porque usted cuando llega al servicio puede decir no sé, pero de acuerdo a su grado académico, hay ciertas cosas que usted ya debe de manejar, ¿verdad? Por ejemplo, en el segundo año usted ya no va a decir, mire, fíjese que yo no sé administrar medicamentos, porque eso debió de haberlo ya aprendido en el primer año. También así, tenemos, por ejemplo, el arreglo de la unidad del paciente, ¿verdad? Usted, desde el primer año se les dan a ustedes las técnicas para poder manejarla, o las técnicas del paso del correcto lavado de manos, por ejemplo, ¿verdad? Usted ahorita ya no puede decir, es que yo no sé o no conozco. Entonces, nosotros como profesionales de enfermería deberíamos de tener muchos conocimientos, se supone, ¿verdad? Pero nuestro nivel de formación no solo está en las aulas, también está en los servicios de salud. La impericia también es parte de la iatrogenia, pero la impericia se refiere entonces a la falta de la habilidad
del profesional de enfermería para poder aplicar los procedimientos necesarios durante la atención que se le vaya a brindar. Habilidad, aquí me llama, me llama la atención, o quisiera ponerles un ejemplo más conocido, que es, por ejemplo, las canalizaciones de vías periféricas. Pues la habilidad la vamos adquiriendo conforme nosotros vamos realizando los procedimientos. No es fácil que nosotros vayamos a tener esa técnica. Algunos pues la traen ya porque tienen el conocimiento de auxiliares de enfermería, pero los que no han pasado por ningún servicio de salud se les dificulta un poquito. Pero también es importante que nosotros no perdamos ese miedo, ¿verdad? De nosotros ir fortaleciendo estas habilidades que sí nos permiten a nosotros fortalecer nuestro ejercicio en los servicios de enfermería. Las habilidades también son importantes. Nosotros, tanto la negligencia como la impericia, como la ignorancia, estos tres aspectos son bien importantes porque pueden llevarnos a nosotros a actuar de forma incorrecta y sin querer, o sea, de forma involuntaria, nosotros vayamos a provocarle un daño al paciente. Entonces, en este caso, ahorita como ustedes están en formación y cuando lleguen a los servicios de salud, pues entonces allí ustedes, como les mencioné anteriormente, van a ir acompañados de un docente o de una docente o el personal de salud. Ustedes pueden apoyarse de nosotros, ¿verdad? Porque en algún momento, pues nosotros no somos los sabelotodos, hay algo que todavía puede ser que no lo manejemos, pero sin embargo, estamos allí para apoyarles, ¿verdad? Y si nosotros no sabemos, vamos y preguntamos con alguien que tenga mucha más experiencia que nosotros, entonces, pero no hacer las cosas solo por quedar bien con el personal de enfermería o por temor a que nos vayan a regañar o por que nos vayan a decir, mire, usted no sabe, o mejor que me regañen y no yo cometer un error en donde vaya a comprometer la salud del paciente. Aquí, entonces, vamos a ver que cuando estamos dando una mala práctica en enfermería o iatrogenia en salud, hay dos tipos de conductas tipificadas que están ya definidas y que pueden ser, uno de ellos, el delito culposo. El delito culposo, entonces, es aquella conducta ilícita y delictiva en la que se ocasiona daño a otras personas, pero que no fue nuestra intención, que algunas veces puede deberse entonces a negligencia, a ignorancia o a impericia. Pero en este caso, si observamos una pequeña fotografía que tenemos ahí en el lado derecho, allí eso es una úlcera por presión. Esa úlcera por presión se va formando cuando el paciente, bueno, hay varias cosas que pueden afectar que hayan algunas úlceras por presión, pero nosotros como personal de enfermería vamos a evitar que hayan úlceras por presión en nuestros pacientes. Vamos a evitarlas a través de la movilización de nuestros pacientes. Si nosotros no lo movilizamos, estamos entonces provocando que nuestros pacientes tengan úlceras por presión, por falta de movilizarse, por falta de hidratarlo, por falta de estiramiento de sábanas. Hay algunas situaciones que entonces sí nos competen a nosotros como enfermería y que debemos de ser muy cuidadosos cuando estemos en los servicios de salud. Movilizar a nuestros pacientes. A nosotros mismos nos pasa que si estamos acostados de un solo lado en nuestra camita o tenemos una posición incorrecta, pues nos damos cuenta que ya en un momentito se nos marca nuestra piel, ¿verdad? Imagínense nuestros pacientes en los servicios de salud, algunos que son totalmente dependientes y que no pueden movilizarse, entonces necesitan ser movilizados. Y pues algunas veces no es cuestión solo de que no esté ordenado también, ¿verdad? Si no está en la orden médica movilizar al paciente, no lo voy a hacer. Claro que lo puedo hacer, siempre y cuando diga, en la orden médica diga que no se puede movilizar al paciente, entonces allí sí no voy a movilizarlo, pero de lo contrario, yo puedo movilizar al paciente, puedo hidratarle la piel, puedo hacerle masaje, puedo estirar las sábanas para que el paciente esté mucho más cómodo. Pues recordemos que uno de los principios que tiene nuestra profesión o en enfermería es también nosotros mantener la comodidad del paciente, ¿verdad? Otro delito que es el delito doloso.
En este caso, entonces, la conducta ilícita y delictiva tuvo intencionalidad. Esto es, entonces, el daño que nosotros le vamos a provocar a nuestro paciente de forma consciente. Observemos ahí en la figurita. A eso se le llama flebitis. Es una inflamación que se da, entonces, alrededor o propiamente en la vena periférica del paciente en donde había sido canalizado. Cuando nosotros administramos medicamentos, vamos a verificar que esas vías estén permeables. Si la vía está permeable, usted con mucho gusto le administra el medicamento al paciente de acuerdo a los 5 correctos. Si no está permeable esa vía, mejor avise a su docente, al personal de salud que está en el servicio y decir, oh, si usted ya tiene la habilidad para poderlo canalizar, pues entonces recanalizar vía periférica y no provocarle entonces al paciente una flebitis. Cuando usted administra el medicamento a sabiendas de que esa vía no está permeable, usted allí entonces está cometiendo un delito doloso porque usted lo está haciendo de forma intencional. Usted allí no está evitando que el paciente, no lo está protegiendo. Usted al contrario le está provocando un daño al paciente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Debemos de tener mucho cuidado entonces cuando vamos a nosotros a darle el seguimiento a los tratamientos de nuestros pacientes. Algunas veces nosotros pues con el afán de terminar luego nuestras actividades o con el afán de que no me vayan a regañar o con el afán de que no me vayan a poner a canalizar porque yo todavía no puedo y me da temor, entonces yo mejor administro el medicamento así. No es correcto. Es mejor entonces volver a recanalizarlo en este caso, ¿verdad? Que es el ejemplo que estamos poniendo, para no nosotros incurrir en delito culposo. Bueno, entonces ahí hablamos en relación a la iatrogenia, a la mala práctica médica, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de otro aspecto legal, que es la responsabilidad legal. La responsabilidad legal entonces consiste en la obligación que todos los profesionales en salud tenemos, que nosotros ante nuestras autoridades somos competentes y estamos legalmente establecidos para poder nosotros ejercer como tal. Al inicio yo les mencionaba, ¿verdad? Que nosotros al egresar de nuestro nivel técnico, pues somos entonces ya acreditados a través de una universidad. Claro, la universidad está acreditada, está avalada por el Ministerio de Salud Pública. Y también el Ministerio de Salud Pública le ha dado el poder a la Asociación Guatemalteca de Enfermeras de poder entonces registrarnos. Ustedes entonces al momento de egresar van a pertenecer a una asociación y esa asociación les va a respaldar legalmente para que ustedes puedan ejercer como tal en diferentes instituciones. Eso sí, lo que no respalda la Asociación de Profesionales de Enfermería y el Colegio de Profesionales de Enfermería son los actos incorrectos que usted vaya a cometer, porque usted ya va a responsabilizarse, por eso dice responsabilidad, se va a responsabilizar de sus actos. Y cuando usted va a provocar un daño en el paciente, usted se está comprometiendo a que va a hacerse responsable de ese daño y que va a pagar por él. Lamentablemente en nuestro país han habido varios casos en donde se han visto implicados varios colegas, varios médicos, enfermeras que han sido incluidos, involucrados, no sé, hasta este punto no me consta, ¿verdad? Pero según lo que se ha podido leer en los medios, ¿verdad? Han ellos tenido que ser responsables de poder pagar ante los familiares de los pacientes los daños que han provocado. Y pues según el Código Penal de Guatemala y la ley, ellos pueden hacerlo a través de una sanción, ¿verdad? Nos pueden quitar nuestra credencial y ya no vamos a poder ejercer como tales, como enfermeros, como enfermeras, nunca más, si así es muy grave la situación. Algunas veces la indemnización es económica, algunas otras veces pues puedes tener consecuencias como también cumplir con una condena a nivel
de prisión, ¿verdad? Entonces, por favor, en ese aspecto, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ser muy cautelosos con todo lo que nosotros vamos a estar viviendo en los servicios de salud. También dentro de la responsabilidad legal de enfermería está el objetivo que entonces, como objetivo el trabajo en equipo, ¿verdad? Sabemos que somos un trabajo en equipo, pero cuando algo pasa en los servicios de salud se deducen responsabilidades. Entonces usted ahí no puede decir es que mi compañero fue el culpable o yo fui el culpable, yo no soy el responsable. El asunto es que ahí deducen responsabilidades. Usted tiene una función, usted tiene que cumplir con sus funciones. El auxiliar de enfermería también tiene su función, también el auxiliar de enfermería tiene que cumplir con sus funciones, pero su función es también, una de sus funciones es velar que el personal auxiliar de enfermería esté cumpliendo con sus asignaciones. Y, y esa parte usted tiene que ser muy cuidadosa, ¿verdad? Dentro de algunos servicios hospitalarios, las asignaciones del personal auxiliar de enfermería incluyen administración de medicamentos. Y pues entonces, algunas veces el personal auxiliar de enfermería no administra el medicamento o no lo puede administrar o porque no sabe cómo administrarlo por falta de conocimiento o porque el medicamento no está en el servicio o porque no existía, no se hizo el proceso de ir a traer el medicamento a farmacia, de esa gestión. Entonces, usted tiene que ser el responsable de poder velar por esa gestión y de poder cumplir con sus funciones. Hay algunas funciones que dependen de usted y otras funciones que no dependen de usted, pero al momento de que surja alguna situación legal con los pacientes, deducen responsabilidades. Y entonces usted allí va a tener que es respaldarse con respaldarse escribiendo qué es lo que usted hace. Hay algunos instrumentos que nos sirven a nosotros como enfermería para poder respaldarnos, dentro de ellas el reporte de enfermería, por ejemplo, ¿verdad? En donde usted se respalda para poder indicar que sí cumplió con sus acciones durante el turno. Bueno, y también por último tenemos la responsabilidad civil. La responsabilidad civil entonces se origina como consecuencia del incumplimiento de nuestras obligaciones. Nuestras obligaciones van a depender mucho también de la institución en donde estemos. De hecho, nosotros vamos a adecuarnos a la institución en donde nosotros estemos. ¿Por qué nos vamos a adecuar? Porque cada institución tiene sus normas. Cada institución tiene su reglamento interno y no es lo mismo trabajar, por ejemplo, para el Seguro Social como para trabajar para instituciones privadas o trabajar para el gobierno. Cada institución tiene su reglamento y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esa institución y cumplir con nuestras obligaciones. También el paciente, cada paciente, cuando usted trabaja con pacientes, también cada paciente es diferente. Todos los pacientes tienen características diferentes, todos los pacientes tienen un tratamiento diferente y nuestra responsabilidad como profesionales en enfermería, pues es cumplir entonces esas indicaciones médicas para que nuestro paciente pueda lograr su recuperación. Y entonces su responsabilidad civil es entonces, habla de que hay alguna responsabilidad propia de conducta. Yo me hago responsable por los hechos propios, por lo que yo hago. Pero también algunas veces, dice aquí, la responsabilidad por hechos ajenos. Se refiere a la responsabilidad entonces que tiene la persona de evitar que otras personas cometan hechos dañinos. Allí es donde nosotros también tenemos responsabilidad. Porque como les he mencionado varias veces, somos parte de un equipo de trabajo, pero nosotros somos quienes encabezamos este equipo de trabajo. Somos líderes, pero vamos a ir acompañando a nuestro equipo de trabajo y tenemos que verificar que nuestro equipo de trabajo esté cumpliendo con las asignaciones para poder evitar que existan daños a nuestros pacientes. También está la responsabilidad por obra de las cosas. A eso se refiere prácticamente a algún desperfecto que tenga algún equipo dentro de los servicios de salud
y pues que tenga algunas consecuencias, ¿verdad? Y que puedan dañar al paciente, pero propiamente la responsabilidad que nosotros manejamos es la responsabilidad de nuestros hechos y la responsabilidad también por hechos ajenos por pertenecer a un equipo de trabajo, en donde nosotros también tenemos varias funciones y varias responsabilidades de poder velar que esa parte de los derechos se vayan cumpliendo. Por último, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la responsabilidad penal. Entonces, la responsabilidad penal es la consecuencia, entonces, última del hecho delictivo en el sentido en el que el Estado también nos puede a nosotros prohibir y nos puede hacer una sanción de tipo penal para no seguir ejerciendo como tales, de acuerdo a lo que nosotros hayamos ya realizado o al tipo de delito que nosotros hayamos cometido en los servicios de salud. También la responsabilidad penal va a depender mucho del lugar en donde estemos, como les comenté, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a nuestras funciones, de acuerdo al puesto, al cargo que nosotros tengamos, pues también nosotros vamos a ir velando y vamos a ir ejerciendo profesionalmente y vamos a darnos cuenta que todas las acciones que nosotros hacemos en la enfermería, pues nos van a llevar a varias conductas que nos conllevan a un riesgo y que posiblemente nos estemos exponiendo también a ser demandados legalmente. Pero nosotros por eso es que tenemos que conocer nuestras leyes. Debemos de conocer y actuar de acuerdo a nuestras competencias para que nosotros no tengamos ningún tipo de inconveniente o problema legal. Hay algunos casos legales en los que se ha observado que han hecho demandas al personal de enfermería. Por ejemplo, uno de ellos es la revelación de secretos profesionales. Pues el secreto profesional también es muy importante dentro de la ética, porque nosotros no podemos, en clase lo hemos hablado mucho y lo hemos dicho, ¿verdad? Nosotros debemos de mantener secreto profesional. Todo lo que nosotros observamos en los servicios de salud, que sea temas reservados, no podemos divulgarlo en otras instituciones. ¿Por qué? Porque entonces nosotros allí ya no estamos cumpliendo con nuestra ética también, ¿verdad? Y no estamos siendo responsables también. La responsabilidad profesional que nosotros estamos ejerciendo y también la falsedad es algo bien importante. A veces nosotros confirmamos hacer algunas ciertas cosas y resulta que no las hemos hecho. Entonces, la falsedad tiene mucho que ver con la mentira, ¿verdad? Entonces, la ética es muy bonita siempre y cuando pues nosotros sepamos manejarla. La usurpación de profesión también. No debemos usurpar funciones. El médico en su función, nosotros como enfermeros en nuestra función, aparte es estar en un equipo de trabajo y hacer nuestras labores dentro del servicio, pero usurpar funciones también es parte que nos puede llevar a incurrir penalmente. Las lesiones, el homicidio, el aborto también y el abandono de personas son algunos casos por los cuales han sido juzgadas algunas personas, ¿verdad?, del gremio salud en general, y que nosotros tenemos que ser cautelosos entonces para cuando nosotros estamos trabajando en los servicios de salud, sea en el área hospitalaria, sea en el área comunitaria, sea en un servicio privado. Nosotros vamos a ser enfermeros en todos lados. Tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, que no son muy correctos y que lamentablemente pues no ayudan a nuestro gremio. Sin embargo, pues nosotros estamos haciendo lo posible, ¿verdad?, para que nuestros futuros profesionales salgan y estén conscientes de que deben de actuar de una forma correcta, en beneficio del paciente, en beneficio de la familia, en el beneficio de la comunidad y en el beneficio personal también. Yo creo que todos los que ejercemos enfermería, pues estamos conscientes, ¿verdad?, de qué tanto nosotros podemos hacer, nuestros límites los conocemos, nuestros alcances también. Y pues legalmente esos son los aspectos
que podemos nosotros ahorita por el momento trabajar y que tienen relación con el ejercicio de enfermería. Entonces, vamos a dar opción ahora a poder nosotros resolver algunas dudas de algunos estudiantes. Entonces, el tiempo es con ustedes para poder resolver algunas dudas. Licenciado Estuardo. Jóvenes pueden escribir sus inquietudes por medio del chat o voy a dejar abierto en este momento el micrófono para que aquellas personas que así lo decidan puedan hacer su pregunta al aire. Muy bien, gracias, licenciado. Todos los padres aquí. Se ve. Licenciada, buenas noches. Roger. Buenas noches. Una pregunta, en cuestión de las leyes exactas que protegen al gremio de Hola, enfermería, Roger. ¿dónde se ¿Cómo encontraría? está? Solo la voz le identifique, dígame, solo que casi no le escucho, hay un poquito de interferencia. En cuestión a las leyes específicas que protegen al sistema de salud, ¿en dónde lo encontraríamos directamente? Miren, las leyes que soportan al trabajador de salud, primero, como le comenté, está la ley de regulación del ejercicio profesional de enfermería. Esta ley de regulación de enfermería prácticamente es la que nos da a nosotros el límite o las bases hasta donde nosotros podemos actuar. Esa ley está basada en la Constitución Política de la República. Y nosotros también estamos facultados, entonces, según la Constitución Política de la República, fue elaborada esa ley de regulación del ejercicio de enfermería. Ok, y en las leyes que rigen a la protección legal de profesionales, aparte del secreto profesional, ¿es esa la que Esa se... ley de regulación del ejercicio de enfermería, esa es la que a usted lo soporta con todos sus actos, o sea, él le da el aval para lo que usted pueda hacer. Hasta allí le da los límites, que esa ley de regulación está basada en la Constitución Política de la República. ¿Alguna otra ley o artículo? Mire, está el Código de Salud, también es parte de lo que nosotros podemos, pero como les digo, todo emana de la Constitución Política de la República y la Ley de Regulación del Ejercicio de Enfermería. Entonces, a través de esa ley de regulación, usted sabe sus competencias. Si usted actúa o no actúa de acuerdo a esa ley de regulación, entonces allí es donde usted va a tener problemas, implicaciones legales, porque usted entonces no va a estar actuando de acuerdo a sus competencias profesionales. Ok, enterado. Gracias. Gracias, Roger. Gusto de escucharlo. Igualmente, licenciado, un placer. Gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Jóvenes, las presentaciones se le van a estar haciendo llegar a través de los diferentes grupos.
Y la licenciada le vamos a pedir favor que nos lo pueda compartir en el grupo de docentes. Ah, bueno, muy bien. Y se les va a hacer llegar la presentación a los diferentes grupos de WhatsApp que tienen para que puedan tener el contenido. Muy Licenciada, bien. en el chat pregunta María Alejandra Godínez. ¿Será que puede dar algún otro ejemplo sobre negligencia e impericia? Ah, bueno, muy bien. Entonces, como ya definimos la palabra negligencia. Negligencia, omitir, o sea, dejar de hacer lo que me corresponde hacer, hablándolo así ya un poquito más, menos técnico, ¿verdad? Dejar de hacer lo que me corresponde hacer. Si dentro de mis funciones como enfermera está el gestionar que los servicios estén abastecidos de, ¿qué le diré yo? Medicamentos, material médico quirúrgico, papelería, por ejemplo, ¿verdad? Toda esa parte eso es parte de mis funciones, de mi gestión. Pero si yo no lo hago, o sea, dejo de hacerlo y digo, bueno, este medicamento puede ser que me alcance para hoy, mejor no voy a pedir hoy, pero resulta que ingresa un paciente y necesita ese medicamento y usted debió haberlo dejado. Entonces usted ahí no cumplió con su función, omitió esa función y entonces fue negligente. A eso le podríamos llamar también negligencia. Cuando hablamos de la impericia, dice la falta de habilidad. No solo la falta de habilidad cuando estamos canalizando vías periféricas, sino cuando estamos administrando medicamentos, ya propiamente, ya los hemos preparado, pero no tenemos la habilidad para poderlo administrar. Por ejemplo, si fuera un medicamento intradérmico o si fuera un biológico, una vacuna BCG, por ejemplo, ahí nosotros vamos a caer en impericia porque no tenemos la habilidad profesional para poder administrar una vacuna, un biológico que es tan delicado, ¿verdad? Que requiere que usted tenga ya la habilidad para hacerlo. Nosotros ahí estamos incurriendo en impericia. Entonces, si yo no tengo la habilidad, mejor decir, disculpe, yo todavía no lo puedo hacer. Pero si usted por llevársela de valiente dice, sí, con mucho gusto yo lo hago y lo administra de forma incorrecta, si era 15 grados usted intradérmico, usted lo va a administrar 45 grados subcutáneo, usted ahí está cayendo en impericia porque está haciéndolo sin tener la habilidad necesaria para poder hacerlo. No sé si está claro el ejemplo. ¿Está claro? Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Me parece que ya no hay dudas, licenciado Estuardo. De León Soto está levantando la mano. Muy bien. Diga, joven, buenas tardes. De León Soto. Licenciado Estuardo, buenas tardes a todos. Si pudieran decirle al grupo de Malacatán si quiere participar también. Claro, estamos a la orden, ahí todos. Ajá. Estamos ahí para todos disponibles por las dudas, jóvenes. No sé si ustedes ya han abordado este tema o tienen alguna otra inquietud. ¿Están por allí los jóvenes de Malacatán? Basti Ramírez, si Sí. puede escribir su pregunta en el chat, por favor. Porque levantan la mano, pero no los ubicamos acá en el listado general para poder aperturarles. Si no, les voy a aperturar el micrófono a todos y solo las personas que vayan a hablar, por favor, déjenlo abierto. Los demás lo pueden silenciar.
Vamos a la orden, jóvenes. Vamos, por favor. Oh, bueno, esto no lo viene a desenredar usted. Usted tiene su caminoma. Vale. Sí, Aarón García, cuéntenos cuál es su inquietud, o Alexander Velázquez. Los escuchamos, jóvenes. Bueno, yo creo, licenciada, de que ya no hay inquietudes, no hay preguntas. Entonces, si ya no hay más que desarrollar en la parte de las clases, le quisiera dar un momento a la licenciada Sonia para Claro, que se estamos pueda a la dirigir orden. a ustedes. Gracias, licenciado Estuardo, muy amable. Gracias a todos. Buena tarde a todos. Gracias, licenciada Vanessa, por su aporte. Sabemos que este tema, pues, en ética es bastante importante para los jóvenes cuando ya estemos en el campo de práctica, en el campo ya eminentemente profesional, ¿verdad? Así es. Son aspectos muy importantes, y decirles a los jóvenes también e invitarlos para que el día de hoy, pues, se conectaron pocos, ¿verdad? Porque en total acá con nosotros son como 106. Sí. Entonces, para decirles a los jóvenes, compañeros, que si ustedes saben, los que no se conectaron, porque ya nosotros, como ya solo un tema nos faltaba, pues, ¿verdad? Entonces ya los docentes, ya creo que solo la otra semana, y luego vamos a planificar los exámenes finales en línea, porque creo que así se van a hacer los exámenes de acuerdo a las instrucciones que estamos recibiendo del nivel central. Entonces, para los jóvenes de Malacatán también, ¿verdad? Para que ellos no se sientan como separaditos de los de acá de San Marcos, sino que la única diferencia que había era en cuanto al contenido de cómo íbamos nosotros acá en San Marcos y cómo iban ellos. Pero yo creo que los temas son los mismos, las programaciones son las mismas, entonces ellos también pueden tener participación cuando los docentes están exponiendo el tema acá. La única diferencia es en cuanto a trabajos, porque la metodología de cada docente pues es diferente, ¿verdad? Entonces, en cuanto a trabajos, ellos ya, al menos el grupo de Malacatán, ya tiene que coordinar con su docente para ver de qué manera van a entregar ellos los trabajos necesarios para determinado curso. Pero en cuanto a contenido, es el mismo. Entonces, por si los jóvenes también tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, ¿verdad? Para que podamos contestarla en este momento. Sí, licenciada, muchas gracias. Creo que en esa parte de los temas, pues con el grupo de acá de San Marcos, pues hemos avanzado bastante. Solo nos queda pendiente la entrega de un glosario. Jóvenes, para quienes aún han estado preguntando allí por WhatsApp, ¿cuánto es el mínimo de palabras o para ese glosario? Y quienes todavía no lo han mandado, porque de hecho la fecha todavía no se había confirmado. Hoy estamos martes 21, entonces aún por mí no hay inconvenientes y todavía tienen hasta el fin de semana para poder enviarlo. Eso sí, el glosario, recuérdese que tiene que ir ordenadito, en orden alfabético. Usted lo está haciendo en un cuaderno de 40 hojas. Yo no les pedí que lo hicieran en otro material. Simple y sencillamente la intención es de que ustedes enriquezcan su vocabulario y que ustedes vayan aprendiendo nuevos términos que se van manejando ya ahora a nivel universitario en relación a lo que es en sí enfermería, y que se tuvieran relación con el curso. Entonces, hay algunas personas que me han estado enviando glosarios de 15 palabras, de 20 palabras, pero las instrucciones al inicio de semestre fueron que como mínimo 100 palabras en ese glosario.
y que cada palabra tuviera como mínimo 2 definiciones diferentes, de diferente fuente, ¿verdad? Yo les dije, busquen, no es necesario que sean diccionarios, enciclopedias grandes, pero si tienen diccionarios pequeños en su casa, lo pueden hacer. Entonces, para fortalecer esa parte en relación a ese tema, licenciada. Licenciada Vanessa, ese lo tienen que enviar por vía digital, Por ¿verdad? WhatsApp, sí, ellos así me han estado, sí, por Ajá. WhatsApp me lo pueden mandar las fotografías del Sí, acá glosario. Pero algo bien importante que tienen que hacer. Perdón, ¿sí? pregunta un estudiante. Ahorita estaban preguntando, dice, si podemos realizarlo en otro material que no sea cuaderno. Dice. Sí, pueden realizarlo, pero yo lo que no quisiera era que este material se quede en el olvido, ¿verdad? Sino que tengan ahí su cuaderno como medio de consulta, porque algunas veces no se nos queda, ¿verdad? Entonces el glosario en un cuadernito de 40 hojas y trabajarlo. Pero si lo quiere trabajar en otro y tiene las posibilidades de hacerlo, no hay inconveniente. Sí. Disculpe, hay otra pregunta de Merlin Cifuentes, dice, para los exámenes de la sede de Malacatán, ¿lo realizarán los docentes de Malacatán o serán los de San Marcos? Yo creo que las evaluaciones la va a realizar el docente del curso. Los de Malacatán lo van a realizar los de Malacatán, ¿verdad? Muy bien. Sí, tal vez algo bien importante con los chicos es que por favor actualicen sus correos electrónicos y contraseñas, porque algunos dicen tener correo pero no se acuerdan de la contraseña. Y eso sí es importante para que cuando vayamos a evaluarlos, vamos a solicitar que tengan correo electrónico, de preferencia Gmail.